Cajasol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos telespectadores de Onda Mezquita 7 Televisión. Aquí estamos, una jornada más con el propósito de abordar una temática. Hoy, ya lo decíamos en la previa, si lo conocían en los informativos, vamos a hablar del mundo de la abogacía, del mundo del derecho y de la coyuntura que vive en sí en la provincia cordobesa. Lo hacemos además con 4 jóvenes abogados que viven además aquí, que ejercen también en esta tierra. Como siempre, con el propósito de conocer esa realidad, ese mundo, nos adentramos de manera ya inminente, no sin antes presentar a nuestros invitados. Comenzamos por mi izquierda, a su derecha de la pantalla tienen a Francisco Navajas. Curro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Ya os podéis quitar las mascarillas si queréis, ¿vale? Manteniendo siempre la medida de seguridad. Gracias por estar aquí. Bienvenido, él es un joven abogado que, bueno, estudiaste desde Córdoba, ¿no? Pero estudiaste en Granada, ¿no? En Granada. Soy de Castro del Río, un pueblo de la campiña cordobesa, y me formé en Córdoba y terminé de formarme aquí, bueno, me formé en Granada y aquí en la Escuela de Práctica Jurídica de Yescas Melenda, aquí en Córdoba. Pues gracias por estar con nosotros en esta jornada para hablar de la abogacía. A mi derecha, a su izquierda, tienen a Sofía Fuentes, que también es una joven cordobesa, abogada, que ella sí es, no solo de Córdoba, y estudió también aquí, te formaste aquí. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas. Efectivamente, muy buenas tardes. Estudié aquí en la Universidad de Córdoba. Efectivamente, igual que Curro, también seguí formándome en la Escuela de Práctica Jurídica. Y nada, seguimos estudiando día a día también. Seguimos porque aquí. Además, en el mundo del derecho prácticamente uno no puede, bueno, ni en el mundo del derecho ni en casi nada, ¿no?, parar de estudiar. Sí. Con nosotros también Cristina López Aguilar, joven abogada también, cordobesa, y además tengo un buen recuerdo suyo de hace muchos años. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Por cierto, que te vemos también en esa candidatura, ¿no?, que lleváis a efecto desde el Colegio de Abogados, luego hablaremos un poco de ella. Vale, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Ella es cordobesa, formada también aquí en Córdoba, y también, aunque en este caso él lo hizo en Jaén, tenemos a otro de los contertulios hoy, de los participantes en este debate, coloquio, esta charla que llevamos a efecto cada semana. Está aquí Miguel Pino. Miguel, muy buenas. Buenas tardes. Gracias por venir. Sois todos compañeros. Tú te formaste en la Universidad de Jaén, sí. Pero eres de Córdoba, ¿no? Soy de Córdoba, sí. Bueno, pues nada, pues sobre Córdoba vamos a hablar, porque es lo primero siempre que solemos trasladar, y a ver quién quiere abrir de alguna manera el melón o romper el hielo, y si no, pues ya os invito yo a que lo hagáis. Lo primero que queríamos cuestionar y trasladar es cómo se encuentra la situación de la abogacía en la provincia cordobesa. Si te parece, empezamos contigo, Cristina. Sí, pues nada, cuéntanos un poco, por dibujar el espectro, cómo está la abogacía aquí. Al día de hoy, debido a la crisis del COVID, hay una paralización tremenda, un retraso tremendo en la resolución de los asuntos. Esta mañana he estado escuchando en noticias que el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba dice que por lo menos necesitamos 5 juzgados más en la provincia de Córdoba. El retraso es brutal. Tenemos pueblos como, por ejemplo, Montoro, que lleva un retraso, pues yo creo que a muchos de ellos tardando años en resolver un procedimiento. En ámbito de familia, donde yo más me muevo, pues mínimo un año, año y medio, que en una materia tan importante como es la familia, que los niños van creciendo y tal, pues no se puede permitir, ¿no? También tenemos otros juzgados que también llevan muchísimo retraso. Posadas, a pesar de que hace ya tiempo se creó un juzgado nuevo, vuelve a tener un retraso también tremendo, ¿no? Entonces, pues unido al COVID, que ha estado paralizado los juzgados durante 3 meses, pues han pasado, por ejemplo, la audiencia de tardar a lo mejor, creo que ha sido 5 meses en celebrar una vista, pues creo que se han ido 9 meses. Entonces, pues está todo el mundo bastante alarmado y se están intentando crear medidas o forzar un poco, ¿no?, para que se creen nuevos juzgados. Bueno, y en esta coyuntura, ¿vosotros cómo cohabitáis o esto cómo se lleva? Porque es cierto que además, como ha ocurrido en otros muchos sectores, el ámbito de la abogacía, el mundo del derecho, pues ha estado paralizado, no solo a nivel de juzgados, sino también en general de actividad durante un largo periodo, en concreto más en el año pasado. Todo esto cambió un poco, pero esa rémora ya la acumuláis, ¿no? Ha repercutido mucho, la verdad que sí. De cuando empezó el COVID, a la hora del confinamiento, los juzgados estaban prácticamente cerrados, solamente tenían las funciones de guardia. Eso ha provocado que muchos procedimientos que ya habíamos iniciado han llevado un retraso monumental. Aparte también la cantidad de pleitos que hemos tenido que meter con posterioridad, porque claro, nos hemos visto totalmente indefensos, no sabíamos nada de plazos, no sabíamos cómo ir al juzgado, qué medidas de protección llevar, en fin, ha sido durante unos meses muy malo. Y aparte también lo que ha repercutido en nuestra economía, nosotros hemos tenido que seguir pagando despachos, pagando los gastos y tal, y no hemos obtenido ninguna ayuda.
Entonces lo que lleva un retraso muy grande. Evidentemente el daño está ahí en todos los sectores y en este también que hoy tratamos pues de una manera pues más a lo mejor podemos decir relevante o notoria a tenor de todo eso que van acumulando. Convivir siendo joven en esta tesitura, Sofía, a ver, explícamelo, ¿cómo lo hacéis? Es complicado porque sobre todo los jóvenes que estamos iniciándonos, que estamos creando un proyecto de futuro, el encontrarnos en una situación en la que un procedimiento tarda tantísimo en resolverse, como bien ha dicho Miguel, a lo primero que nos afecta a nuestro bolsillo. Hay clientes que hasta que no está resuelto su asunto pues no se disponen a pagar y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si el retraso le afecta a ellos, indirectamente al final o directamente en este caso nos afecta también a nosotros. Y en los jóvenes pues vemos muchos compañeros que han estado en situaciones bastante precarias y que, aunque ha habido alguna ayuda por parte de la Junta de Andalucía, no ha sido suficiente para afrontar los daños económicos que esta situación nos ha producido. Una situación que, bueno, evidentemente es relevante en el ámbito económico, pero también por las propias causas. Yo no sé si ha habido menos causas, se las estáis recibiendo como tal a partir de la pandemia o proyectáis que pueda haber una avalancha futura. A ver. Sí, pues Víctor, por añadidura a lo que han dicho mis compañeros, es verdad que se paralizó, y se paralizó todo en el sentido de, bueno, esperaban una avalancha de demanda de divorcio, de demanda de separación. En mi caso, al menos, hablo en particular, en el despacho en el que trabajamos y con los compañeros con los que colaboramos, no ha sido así, o sea, no fue así. O sea, esperábamos, por ejemplo, también somos compañeros y participamos estamos dentro del turno de violencia de género. Se esperaba también que dentro de la pandemia, con lo que conllevaba la pandemia, de convivir con matrimonios a lo mejor ya rotos, simplemente por imposibilidad de un cónyuge u otro de poder salir o alquilarse, pues tenían que convivir y todo el mundo esperaba que al final eso saltara por algún sitio y eso se tradujera pues en una separación, pues en una violencia. En mi caso, en las guardias que asistí dentro de esos 3 meses de enclaustramiento extremo dentro de la pandemia, no fue así. O sea, no. Ahora sí es verdad que ya se está todo volviendo a reanudar un poco, se solapan, todos los procedimientos que estaban pendientes se suman ahora sí, ya vuelve todo a correr a su curso. Pero a colación de todo lo que estamos hablando, yo quería también incidir que, sin embargo, los plazos administrativos, aunque se pararon y se interrumpieron todos hasta junio, hasta 1 de junio, la efectividad, la celeridad fue pasmosa. O sea, y creo que incluso mucho más que antes. Y ya, compatibilizamos con el derecho administrativo en cuanto hablamos fiscal, hablamos laboral o cualquier tipo de organismo de las subdelegaciones de gobierno, cualquier tipo de consejería. Es increíble cómo, y aquí pongo el tema también sobre la mesa, cómo sorprendentemente el teletrabajo, que también lo hemos estado descubriendo nosotros como jóvenes, a lo mejor ya estamos más metidos en ese mundo de las tecnologías, porque el que más y el que menos estamos acostumbrados a hacer un FaceTime o a hacer una videoconferencia, da igual, pero es verdad que compañeros se la han visto y se la han deseado. En mi caso, asistí a una videoconferencia por una violencia de género a un detenido en comisaría de nacionalidad georgiana, al cual tenía que traducir una traductora de georgiano, desde Madrid, quien a su vez le tenía que por teléfono traducir, decírselo a la Policía Nacional, para que la Policía Nacional a su vez a la jueza y la jueza al fiscal, el fiscal a mí. O sea, horroroso, pero ya le digo, es complicado, ha sido muy complicado, ha sido muy duro, seguimos lidiando en la brecha porque todavía esto no ha acabado y sí añadir por algún matiz distinto a los que hemos hablado, Hacienda no ha parado, Seguridad Social no ha parado, Agricultura no ha parado, al contrario, hoy notifican un trámite de audiencia o unas alegaciones y pasado mañana tienes la resolución o tienes la liquidación provisional. O sea,
están trabajando incluso más. ¿Habéis tocado? Yo en mi caso, que sabes que tengo ya despacho propio, Sí, no soy sí. tan joven como el resto de tertulianos. Eres más veterana, pero soy un poquito tampoco más, tanto porque no somos de la tanto, misma pero quinta, ¿eh? No. soy un poquito más mayor. La verdad es que yo sí he tenido un repunte después del confinamiento en temas de familia. He tenido bastantes divorcios, bastantes regulaciones de medidas, regulación de recuperación de días perdidos por el COVID, el régimen de visitas de padres o madres que no hayan podido estar con sus hijos. Yo sí he tenido un repunte y tuve un repunte también en el mes de septiembre, que yo pensé que, bueno, que como ya había habido el repunte después del estado de alarma, no se iba a notar tanto, porque siempre después de agosto sube mucho la incidencia en divorcios, ¿no? Yo supongo que mientras más Has tenido convivencia una se segunda tenga, ola, digámoslo así, he tenido después una de ese. segunda ola de asuntos, yo sí lo he notado. Fíjate que habéis tocado ya de por sí una serie de temas que, bueno, me gustaría ir tratando porque como tenemos tiempo para abordarlo como tal. A ver, habéis hablado un poco de la efectividad de la administración de justicia y la adaptación a las nuevas tecnologías ya por parte del mundo de la abogacía, pero entiendo que también por parte de la propia, del propio legislador, ¿no? Si lo podemos decir Sí. así, ¿no? ¿Ha habido muchos despachos o tenéis conocimiento de que haya muchos despachos que se hayan visto obligados a cerrar por culpa de esta situación o evidentemente han tenido que seguir remando pese a todo? Sí. No sé. ¿Cómo A ver, conocéis? han existido despachos que gente que había intentado independizarse y montar su despacho solos, y es verdad que han tenido que volver a su inicio, es decir, estar trabajando para alguien para intentar pasar esta situación. Sí, es verdad que yo también estoy de acuerdo con mi compañera Cristina, que es verdad que justamente después del confinamiento total sí que han venido numerosas avalanchas de demandas. Por ejemplo, el tema de los desahucios por impago de renta, el tema de impago de pensiones de alimentos o incluso un tema que yo considero que es de vital importancia. Hay muchísima gente que ha metido ejecuciones con respecto al régimen de visita, porque durante el confinamiento había muchos juzgados de España que unos suspendían el régimen de visitas por el COVID, otros no, y eso ha llevado a todos los abogados a tener una confusión bastante grande con respecto a ese tema. Pero vamos, que demandas sí han puesto bastante demandas. Vamos, yo que tenga conocimiento, todos los abogados que yo he hablado y tal, hemos puesto bastantes demandas después del confinamiento total. Digamos que hay una especie de boom en ese sentido a efectos de reclamación por parte de los usuarios o de los clientes, ¿no? que podáis tener en base a lo que ha ocurrido con el COVID. Vamos a seguir hablando evidentemente del COVID, pero os preguntaba también un poco por la adaptación a la nueva tecnología. Sé que hay gente más veterana que a lo mejor ha ido más forzada en ese paso, pese a tener una gran trayectoria, y gente a lo mejor no tan veterana, que ya tenía íbamos a decir, una relación mucho más estrecha con las nuevas tecnologías, que pese a no tener esa veteranía han podido registrar más causas. ¿Esto es así o es una sensación? Desde mi experiencia, efectivamente la era digital ha llegado. Efectivamente hay compañeros de nuestra quinta que nos hemos adaptado sin ningún tipo de problema. Sí hay compañeros más veteranos que bien han necesitado ayuda de sus compañeros de despacho y otros que a lo mejor están aún nadando en ese océano y conociendo los sistemas digitales que a día de hoy la Administración de Justicia nos permite. Con esto quiero decir que creo que es un avance muy importante, de hecho nos facilita a todos el trabajo, pero quizás no se recibe la formación necesaria para saber cómo hacer uso de esos medios. Volviendo un poco al tema del COVID, que es así quizás lo que más la actuación más sorpresiva que no hemos podido encontrar todos, es tener que hacer juicio a través de Circuit, que es un sistema informático. Y que falla mucho. Que falla Que mucho, falla bastante. pero En bueno... la informática todo puede fallar, ¿no? Todo puede ocurrir en ese Pero caso. extremadamente el sistema Circuit ha fallado muchísimo. O sea, El problema de las nuevas tecnologías, en mi opinión, la verdad es que pierden la inmediatez. O sea, uno de los principios fundamentales Claro. de todo juicio es la inmediatez, que el juez pueda apreciar claramente de lo que está diciendo un testigo o de lo que está diciendo una parte, de las expresiones de los ojos incluso, ¿no? De si miente o no miente. Eso es una valoración y además es del juez de primera instancia. Entonces, este sistema de videoconferencia que cada día se utiliza más y que además nos ha obligado a utilizarlo, la pandemia pierde esa inmediatez. Es decir, a mí personalmente, hasta que esto no sea o esté más perfeccionado, ¿no? O por lo menos el juzgado tenga un sistema más perfeccionado, a mí no me gusta. No me gusta porque pierdes eso, pierdes la rapidez, ¿no? Y el contacto físico. Más que el contacto visual. Y Sí, el sí. contésteme usted rápido y eso no es. piense usted la pregunta. Eso Claro, es. como la imagen tarda tanto en Eso llegar, pues
no sé, se pierde bastante. O sea, que es buena las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas. O sea, tú puedes estar practicando un juicio desde tu casa. O sea, un ahorro de tiempo maravilloso, pero que nos queda mucho que avanzar, sin lugar a dudas. Aquí hay una pregunta del millón, ¿eh? Y por lo que me vais diciendo, yo creo que hay mucha gente que nos estará viendo que dirá, jolín, pues yo no había caído en esto, yo no había caído, de hecho, en esto porque tampoco conocemos los intríngulis o de manera tan intrínseca todo lo que desarrolláis, ¿no? Pero esto hace quizá que la justicia a lo mejor no sea tan justa, precisamente por este motivo, ¿no? Porque está perdiéndose una apreciación, una percepción de una realidad que a lo mejor puede ser a veces incluso irreal, incluso ficticia. ¿Os da esa sensación o es...? Justo, Víctor, si me permite, justo iba a añadir a Cristina. Yo creo que a todos se nos ha planteado muchísimos recursos de reforma o recursos de apelación, videoconferencias o juicios celebrados a través de circuitos en los que las garantías procesales no se han llevado a cabo. Bien por ausencia de ese lenguaje audiovisual, esos gestos, a lo mejor textual ese efectivamente, o bien esa proxemia también, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Efectivamente, o bien por la falta de una declaración transcrita conforme que puede cambiar una coma, todos sabemos en este mundo una coma o una palabra o simplemente un adjetivo sustantivizado puede cambiar toda la frase o toda la oración. Y al menos yo creo que yo he presentado más de un recurso en esa línea porque a mí me ha parecido ver una película totalmente distinta a la que a lo mejor el letrado de la administración ha redactado a esa y la Fiscalía en su escrito de acusación o su señoría en su resolución, en su auto. Entonces, ahí sí, ahí está nuestra labor de recurrir y hacer ver que si se infringe algún derecho fundamental de cualquier justiciable o cualquier cliente, pues por defectos de estos avances, que no dejan de ser avances por supuesto, pero que como todo pues tienen sus pros y sus contras y tendremos porque esto, como insisto, queda para rato y esto ha venido para quedarse, pues tendremos que perfeccionarlo, formarnos, como decía anteriormente Sofía, porque en mi caso yo creo que hasta el más ducho en la materia ha tirado del teléfono del amigo informático, del que estudió contigo Derecho y también está trabajando, pero él se limpia su ordenador, se hace su tal, porque nos sobrepasa a todos, a los más jóvenes y más veteranos. En el ámbito un poco de la seguridad, a ver, es una plataforma, entendemos que es segura, pero... ¿segura hasta qué punto? ¿No? Yo no sé los procedimientos cómo se desarrollan, yo no sé si tienen que estar en un sitio fijo o tienen que estar en una comisaría ahí se puede perder y alguien puede estar viendo eso, ¿entendés? Que yo siempre soy con esto bastante... En lo que se refiere al sistema de seguridad del programa, entiendo que cumple con los requisitos que se exigen para este tipo de intervenciones. El programa es de la Junta de Andalucía y entiendo que ha respetado todo el sistema informático que ello conlleva. Lo que sí que es verdad, al contrario de lo que han dicho los compañeros que están viendo la parte negativa de ese programa, yo desde mi experiencia, efectivamente, para lo que es una vista en la que hay intervención de testigos, de declaraciones de parte y hay que practicar una innumerable prueba, aún creo que nos queda mucho por avanzar. Para los procedimientos declarativos, en los que hay, lo ordinario en concreto, en los que hay una audiencia previa, que solo intervienen los abogados, que es simplemente proposición de prueba, salvo que haya presentación de documentos, que en ese caso sí que está el problema de que no accede a ello hasta una vez celebrada la audiencia, pero sí tenemos un juzgado especializado en materia de cláusula abusiva. Los que estamos acostumbrados a ir a ese juzgado sabemos que es HBC. Normalmente no te llevan ningún tipo de sorpresa. El hacer audiencias previas por circuito en ese tipo de procedimientos me parece un triunfazo. Bueno, pues habrá que ir combinando, ¿no? Maridando todo el sistema con la propia forma de desarrollar la abogacía, el derecho. Hablamos del COVID, pero a mí me gustaría que nos explicarais un poco cuál creéis que es la relación que tiene el ciudadano de a pie, ¿vale?, con las administraciones a efecto de sanciones. Con todo lo que está pasando. Y voy a ir a cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano que está en una terraza fumando sin poder fumar, o parece ser que no se puede fumar, ¿no? El ciudadano que no se pone la mascarilla o que evita ponerse la mascarilla pese a que se lo digan.
las sanciones que genera todo esto. Esto, el ciudadano, ¿en qué papel queda? Y todo esto es recurrible. ¿Esto en base a qué? ¿Va a través del BOE? ¿Va a través de nuevas leyes, nuevas directrices que se están llevando a efecto? Pues ahora mismo es que todavía no está resuelto. Hay gente que se ha interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional, pero al día de la fecha no están resueltos. Sí es verdad que en el estado de alarma se han vulnerado muchos derechos fundamentales, incluso que serían derechos que podían limitar si estaríamos en un estado de excepción, no en un estado de alarma. Por tanto, ahora mismo manifestarte algo no te lo puedo decir claro, más que nada porque es que todavía no se ha resuelto. Pero sí ha habido gente que han interpuesto recursos y que están estudiándolos para ver lo que prospera. Desde mi criterio, desde mi criterio, con un estado de alarma, a nadie se nos ha debido de prohibir la libertad de movimiento. Es decir, estos 3 meses que hemos estado encerrados en casa, yo creo que bajo un estado de alarma no han tenido amparo legal absolutamente ninguno. Ya veremos. Esa he tenido yo también. Esa la he tenido yo también y bueno, al fin y al cabo, bueno, todos sabíamos que era por un fin correcto, que era evitar el contagio y todos hemos atendido a lo que nos han dicho, ¿no? Pero creo que las sanciones durante ese periodo creo que no van a ir a ningún sitio. Otra cosa es la mascarilla, si te tienes que poner la mascarilla, eso realmente no te limita tus derechos fundamentales, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, ponerte una mascarilla, no lo sé. Pero, bueno, la suerte también que la mayoría de los expedientes de este excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, pues normalmente cuando llegan ya está prescrito y entonces... Que vaya tela, ¿no? Que digo, sí, los pones pero luego no sirve, ¿no? Normalmente está prescrito, haces un escrito de alegaciones, ¿no? Que normalmente se lo haces a tu amigo, lo que sea, hace un escrito de alegación y dice que está prescrito y eso no llega a ningún sitio. Claro. Después también, como comentaba antes Sofía, ¿no? Pues decía que como las sanciones pues son 600 y al final te hacen una reducción del 50% por pronto pago, pues hay mucha gente que lo ha pagado cuando realmente no tenía por qué haberla pagado, ¿no? Porque le cuesta al final más y al juez y plantear un procedimiento contencioso administrativo pues que pagar esos 300 euros, ¿no? Lo cual, la verdad que desde mi punto de vista no es de recibo, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Pues vaya historia, ¿no? Porque a todos un poco nos surgían esas dudas, ¿no? Lo de las libertades es algo que sí me gustaría tocar un poco, ya que estamos hablando del tema COVID, porque hasta dónde llega la libertad. A ver, aquí nos basamos en una serie, bueno, la Constitución, ¿no? Sí. Afortunadamente tenemos una Constitución y se busca cumplir la rajatabla, pero hay una serie de cosas que yo no sé si son anticonstitucionales que se han desarrollado, y no digo solo efectos de ámbito local, sino efectos de ámbito nacional, incluso la propia reducción de la movilidad, todo esto, las pérdidas que eso ha generado en muchos sectores, ya no hablo solo del vuestro, no hablamos de la hostelería o de otros sectores. ¿Todo esto es recurrible a lo largo? ¿Lo veis con causa de recurso futuro? Sí, como decía Miguel, está pendiente, ¿no? de que se resuelva o que se estime un voto favorable o no. Pero es que, y a colación también como empezamos, y decía también Miguel, lo mal, en nuestro caso, que como jóvenes abogados, han cerrado mucho, o sea, han cerrado las puertas de su despacho, se han asociado con con antiguos compañeros que han hecho, el crowdfunding, también la figura que ahora también tan en boga, para ayudarse, para colaborar, pero es que en la carga confiscatoria sigue. O sea, tú no aportas nada, no te llevas nada a tu casa porque no te dejan, porque no puedes producir, porque no puede funcionar, porque no puede, y sin embargo las sanciones no fallan, a no ser que no lleguen, al ser leves, no llegan dentro de los 6 meses de prescripción y se puedan recurrir y se hagan las alegaciones y al final vayan a nada. Pero al final medias y ¿qué te cuesta más? Como se dice vulgarmente en Román Paladino, el collar o el perro, claro. que ¿con qué me quedo? Pues al final si te quedas por la mitad y no le pago al amigo abogado tal por hacerme ese trámite tal, o sea que es otro punto de vista más, que es pues la carga sancionadora de la administración, VS confiscatoria, entre comillas, se podría decir, que no nos libramos nadie. De todas maneras, tú estás preguntando si los hosteleros, ¿no? Y todas aquellas personas que han sufrido paralizaciones por el COVID van a tener derecho a reclamar una indemnización si al final se considera que esas limitaciones que hemos tenido, ¿no? De derechos fundamentales le han causado un perjuicio, ¿no? Eso es lo que nos estás preguntando. Por ejemplo. Como poder reclamarlo,
Claro que se puede reclamar, es decir, hoy día la justicia puedes acudir en cualquier momento que tú consideres que se te ha vulnerado un derecho. El éxito yo lo dudo, principalmente porque ha sido un problema a nivel mundial. Entonces, ya se han creado medidas para ayudar, que sin lugar a dudas, absolutamente deficientes, ¿no? O insuficientes, pero como poder puede, pero no creo yo que tengan éxito, porque después hay que mirar por la economía, ¿no? Y no creo yo que ningún Estado pueda indemnizar a todas aquellas personas que por culpa de una pandemia, al fin y al cabo, de un mal común, o sea, ¿no? de que es un mal común, tengan que ser indemnizados por un Estado. O sea, yo lo dudo mucho. Sí, a mí, si me permitís, sí que soy consciente de que hay algunos hosteleros o personas perjudicadas, empresarios, que por lo que han sufrido a lo largo de la pandemia y las restricciones que han tenido que soportar, están instando procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración. Hasta el momento que yo tenga conocimiento no ha habido respuesta por los juzgados. Eso va a ser novedoso y tanto para bien como para mal. Si va bien, va a haber avalancha de procedimientos contenciosos administrativos de responsabilidad patrimonial. Eso va a ser como las cláusulas suelo, que todavía estamos esperando los cambios de criterio del Supremo en muchas ocasiones, y en función de quién haya metido... En función en qué momento hayas metido la demanda tendrás más éxito, tendrás menos éxito. O sea, hay gente que ha ganado asuntos que después se han perdido ya de continuo, ¿no? Es que después con el tema de la hostelería también, lo que tampoco veo normal que poniendo, digamos, unas restricciones a nivel nacional, haya toques de queda a diferentes horas en diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí en Córdoba, cuando cerraba los bares a las 6 de la tarde, esas personas que tienen que abrir su negocio y tienen que pagar trabajadores y tienen que pagar, digamos, mercancía, es que no cubren sus necesidades, porque es que le está quitando la otra mitad, que es la cena, se la está quitando completa. Sin embargo, después otras comunidades, como por ejemplo Madrid, al cerrar a las 11 de la noche, se han podido dar incluso cenas. O sea, es que están, digamos, hay una desigualdad entre comunidades con respecto a las restricciones, que aquí, por ejemplo, en Córdoba están causando muchos problemas económicos. Y además sin ningún criterio sanitario, o sea, que no tienen nada. Porque además estás propiciando o invitando de que esas cenas, porque al final se terminen de realizar en eventos privados, en casas de particulares, sin ningún tipo de medidas, sin ningún tipo de control, de seguridad y sin control. Entonces... Por todo este tipo de cosas, yo siempre digo que es importante, a ver, yo hace tiempo ya que lo hago, pero tener un asesoramiento y un abogado. A ver, suerte que hoy tenemos 4 aquí, que algunas de las dudas las podemos ir despejando. Yo soy de los que piensa que hay que tener un abogado en tu vida, ya sea de la manera que sea, pero hay que tenerlo por lo menos cerca, porque muchas veces se toman decisiones que vinculan toda una vida, y por no invertir un tiempo e incluso evidentemente unos recursos económicos en algo que a lo mejor te puede conllevar una serie de pérdidas mucho mayores a lo largo del tiempo, bueno, pues por eso, por ahorrarte eso en ese momento, luego puedes perder mucho, ¿no? En ese sentido ya os quería preguntar, a ver, ¿vosotros creéis que este concepto que yo acabo de trasladar, yo así lo entiendo, está asumido por parte de la sociedad? Iba a decir española, vamos a ir a Córdoba, ¿no? El hecho de confiar en un abogado cosas que evidentemente pues tiene que sufragar, ¿no? O que cobrar, en detrimento de eso, por ahorrarte una serie de cosas y luego no hacerlas, luego te cuesta el doble. ¿Vosotros creéis que la imagen de la abogacía está a tenor de las necesidades que luego demanda la propia sociedad y de los problemas que se generan en una sociedad como la nuestra? Y hablo de Córdoba, luego ya si queréis hablamos de otras cosas. O sea, sé que en Estados Unidos hay otro concepto, pero aquí, ¿qué concepto creéis que tenéis de vosotros mismos? Efectivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito de familia, estamos hartos de verlo, los convenios antes de casarse, ¿no? Para regular las medidas económicas de ese matrimonio, porque como yo siempre digo, el matrimonio es un negocio. Total, una ¿no? empresa. Pues, es una empresa, ¿no? En el ámbito de la persona, pero es una empresa. Entonces, yo siempre cuando vienen mis clientes al despacho digo, eso pasa por no asesorarse antes de... Por no haberlo hecho antes. Claro, porque ahora os va a costar el dinero, ¿no? Y ahora pues habéis hecho mal las cosas quizás porque tú tienes que ver cómo va a ser tu proyecto, ¿no? O con qué vas o con qué no vas, porque al fin y al cabo no deja de ser una sociedad. Entonces, asesorarse hoy día no es caro, porque realmente un abogado por un asesoramiento no te va a cobrar. Oye, y antes de casarte deberías, igual que las empresas mercantiles, todas tienen sus abogados, o bien en plantilla si son muy grandes, o si no abogados externos. Por ejemplo, antes de casarte debes de ir a un abogado, incluso los dos conjuntos. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta es nuestra situación económica, vamos a firmar un convenio para el día de mañana de qué vamos a hacer con los niños si esto se estropea, ¿no? Que nadie quiere que se estropee, ¿no? Pero bueno, por si acaso, y como
hoy día el nivel de separaciones y de divorcios son bastante altos. Oye, pues antes de casarte, ve y asesórate con un abogado, que es muy barato y puedes solucionar muchos problemas en ambas partes, ¿no? de un matrimonio. No por ello tienes que pensar que mira, ya estás pensando que nos vamos a separar en un futuro, ¿no? Mira, igual que las empresas, ¿no? Pues tienen su... Hombre, si vas a delinquir, no te vas a buscar a ver cómo o vas a pegarle a alguien, dónde le pego para que me condenen menos, ¿no? Pero en determinados aspectos de tu vida debes de tener un abogado, si no de plantilla, por lo menos... Puntual. Es que te ahorras muchos procedimientos, te ahorras una barbaridad de procedimientos asesorándote antes de casarte, te puedes ahorrar por lo menos 3 o 4 procedimientos, te ahorras. Sí. Básicamente, y procedimientos gordos, o sea, de mucha pelea, mucha lucha, pues recursos y tal. Entonces yo creo que es importantísimo que acudan antes de contraer matrimonio, que acudan a un despacho especializado, sobre todo en familia. Creo que la especialización es bastante importante. En familia o en cualquier materia. Claro. Es decir, busca un abogado especializado. Claro, que busque el abogado de lo que sepa el abogado, no un abogado general. Ámbitos, ¿no? Pero que no confundan que el abogado lo tiene que saber De todo. No, está claro, por eso está la especialidad del especialización, asesoramiento legal es absoluta y total. Yo coincido totalmente con Cristina y yo creo que ese es el adjetivo, total. Pero precisamente por eso, porque todo el derecho lo impregna todo. Pero no podemos saber de biotecnología, de veterinaria, de agricultura, y al final todo está normativizado, regulado y tasado. Yo soy de la opinión esa, o sea, es que todo, es que desde que nos levantamos diariamente, pues es que desde que nos levantamos, abrimos los ojos y lo primero que hacemos a lo mejor es coger el móvil, Víctor, que tienes ahí, y acceder a lo mejor a la aplicación informática de telefonía móvil que tenemos todos, y no vamos a hacer publicidad, pero que hemos consentido previamente, que es gratuita, sí, y lo primero que hacemos es que hemos escrito hoy. Pero lleva aparejado un consentimiento previo que, por ejemplo, y a lo mejor no lo sabe nadie o poca gente, pero estamos transfiriendo nuestros datos, porque de 2018 aquí se modificó la Ley de Protección de Datos, y sobre todo por nuestros políticos, porque así les interesaba, ya que para hacer unos ficheros y unos archivos ideológicos de todo el ciudadano, pues solamente en campaña electoral, que estamos siempre, que estamos todo el año en campaña electoral. Quiere decir que siempre, ¿no? Es todos los días. Es siempre. Y más hoy, fíjate lo que está ocurriendo en Madrid. En Madrid, pues pueden acceder a tus datos de carácter estrictamente personal para saber si eres de diestra, de siniestra, de si te gusta el fútbol o por contraposición los toros, y te están marcando y están pues atentando a derechos fundamentalísimos. Fíjate que ha sacado ese tema que venía un poco también a colación del COVID, de esa vulneración o posible vulneración de los derechos, y ante eso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Porque gratuitamente nos están ofreciendo un servicio que nosotros estamos aceptando para ser un producto aunque solo sea estadístico, ¿vale? O en base estadística, pero están adentrándose en una intimidad, entiendo, ¿no? Sí. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues se interponen muchísimas demandas en ese sentido de violación de derechos fundamentales, por ejemplo, aparte de la intimidad, la propia ley contraproducente, pero la propia ley que permite esto es de protección de datos y pretende garantizar que esos datos no vayan a ningún sitio, pero por supuesto la desconfianza del ciudadano es totalmente legítima, porque no vamos a saber nunca ciencia cierta en la nube de Goku dónde pueden acabar y dónde pueden terminar. Entonces, si se interpone cuántos ciudadanos, usuarios de cualquier teléfono que se van cambiando de contrato con una compañía y con otra, y que al final acaban en un montón de archivos morosos de tal, porque se le dejan a deber o no, porque se inventan que había una carga por un producto que no saben cómo han adquirido, y se encuentran como deudores, y se encuentran notificados o publicitados pues su nombre, sus apellidos, la cantidad que debe en un fichero, y bueno, para eso estamos nosotros, para asesorarlos. Yo, desde mi punto de vista, cada día tenemos más vulnerados nuestros derechos fundamentales. Nosotros estamos entregados a la causa, yo creo. Ni la imagen, ni la intimidad, ni el movimiento. Tú vas por la ciudad y está todo lleno de cámaras. A ti la policía te trata de buscar y nada más que con el móvil sabes en qué momento estás en cada sitio, ¿no? Entonces, hoy día nos tienen a todos controlados. Vulneración total, absoluta. Vamos, hoy día todo el mundo sabe, o sea, si quieren, sí, pero saben problema, Cristina, qué haces, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, todo.
O sea, que es que se creó la ley de El protección de problema datos para es que nada. lo consentimos expresamente. Claro. Expresamente. Entonces era lo que venía a decir. Claro, yo pero yo porque le llamo si no- curro, ¿vale? Era lo que venía a decir curro. No nos leemos los contratos. Claro, pero es que si no le das a aceptar, No te dejan. no tiene, no tienes móvil. Por Entonces hoy supuesto. día, dime tú qué hace Y una son persona. tan largos además que a veces, bueno, para Y el además, tiempo que ¿quién le lo pasa lee? leerlo, ¿no? Pero vamos, Claro, que aceptar. independientemente de eso, no debería de ser algo, porque claro, si tú necesitas un móvil, si tú necesitas internet, tienes que aceptar, pero obligado. Claro, Porque para realmente trabajar. no es un consentimiento válido, porque si usted me da el mismo servicio sin necesidad de que yo le transfiera mis datos, yo no se los iba a transferir. Ya, por Entonces supuesto. eso tendría que estar regulado. Lo que Pero pasa es que, sí, el legislativo también tiene la sartén. es que son fuerzas muy... En sí. fin, que la culpa la tienen los de arriba, siempre lo decimos. Bueno, a ver, seguimos hablando, y en esta charla tan interesante que estamos teniendo, a mí me gustaría que nos explicarais un poco, y decía yo al principio, Cristina, que estáis en medio de un proceso electoral de 3 candidaturas, además, en el Colegio de Abogados, que por cierto tiene un papel fundamental para poder desarrollar el ejercicio de la abogacía, porque tenéis que estar colegiados como tal, ¿no? Bueno, eso cambió también de unos años a esta parte, ¿no? Tenéis la obligación de hacerlo, ahora también creo que hay, cuando acaba uno la carrera hay que hacer un máster, esto ha cambiado bastante, yo no sé si me podéis explicar un poco si eso es bueno o malo, o ha mejorado el ámbito del derecho, o por contra exige aún más cosas que a lo mejor no tendríais que entendéis, que no tendríais que desarrollar. A ver. Una formación que no termina. Yo, Miguel, si quiere ahondar Yo es más en el que tema. tuve la gran suerte de, como estudié en Jaén, licenciatura 4 años, directamente me colegié. Directamente a la acabada. No tuve que hacer Pero ni eso en máster otros ni sitios nada. no, hay que hacer un máster. ¿no? Ahora, Para- justamente, yo llevaba detrás y llevaba yo lo que es el tema grado, del grado que hubo, con el máster y el examen de acceso a la abogacía. Entonces, claro, yo cuando me colegié me tiré 2 años siendo el abogado más joven de todo Córdoba. Pues claro, todos mis compañeros tenían que hacer el máster, tenían que hacer el examen de acceso a la abogacía. Por lo tanto, yo ahí no puedo Yo desde opinar mi mucho. experiencia, yo efectivamente también soy licenciada, soy del plan antiguo, terminé la carrera y me pude colegiar sin tener que realizar ningún máster. Si bien es cierto que yo vi fundamental para mi formación y el salir a la palestra, el seguir formándome. Por eso, voluntariamente, yo estuve cursando los 2 años correspondientes a la Escuela de Práctica Jurídica, que entendí fundamentales para mi inicio en la profesión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que pasamos de que la licenciatura ya de por sí era 5 años, ahora pasamos a un grado de 4, en donde se reduce bastante asignaturas. Yo, lo poco que fui pillando en la carrera de compañeros que ya estaban en grado era de que asignaturas que para nosotros habían sido troncales o anuales, ellos las tenían algunas de optativas. Entonces, el máster yo lo veo necesario. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué cuesta el máster? Pues Ni idea, yo Cristina. ¿No lo sabéis? Yo creo que sí, soy el único que soy licenciado también, no he debido hacer el máster, pero lo he hecho. Yo he hecho el máster. ¿Y qué cuesta? Pues no me preguntes, porque yo ahora te paso. No te acuerdas, ¿no? Pero vamos. No, fue hace ya bastantes años. Pero vamos, Y que regalártelo Pero no te lo regalármelo regalaron. no me lo regalaron. Pero sí lo vi, como dice Sofía, y suscribo todo lo que es importantísimo. Entre otras cosas porque como antecedente me presentaba, Víctor, no soy ni de Córdoba capital ni me he formado inicialmente en la Universidad de Córdoba. Entonces me parecía muy importante conocer la práctica jurídica de Córdoba, que es donde yo quería enfocar mi profesión y donde quería desarrollarme. Y a la cual además tengo, aparte de buenísimos recuerdos, tampoco soy en mi caso particular no ignoraba la profesión porque vengo de familia que está en este mundo desde hace tiempo, pero sí que aparte de abrirme muchas puertas, he conocido el derecho como en la carrera a mí nadie me lo presentó, porque en la carrera yo terminé. Yo es necesario, yo veo que el máster que es necesario, pero yo por ejemplo tuve, digamos, la suerte de que Cristina me enseñara a mí a lo que es el tema de la abogacía. Que has tenido buena maestra. Una buena maestra y mucha broma también, porque era un poco gamberro. Pero la verdad que lo que es la esencia de un despacho se aprende en el despacho. Sí. Tú tienes que saber cómo tratar al cliente, cómo resolver, como un simple hecho de llamar al juzgado y preguntar por un procedimiento. Eso te lo enseña un despacho, Sí, no te lo por enseña supuesto, el máster. por supuesto. Máster más bien teoría y tal, porque es que tendrían que meter mucha más práctica a los despachos. Sí, pero que entonces al final lo que falla es la facultad.
Porque sí, Puede ser. Puede ser. yo sí. cuando estudié mi carrera, a mí, hombre, se pagaban unas tasas, pero no eran unas tasas, yo creo que era una tasa que casi todas las familias se podían permitir, ¿vale? Una universidad pública maravillosa. Entonces, si ahora es necesario hacer un máster que cuesta un dinero, oye, hay muchas familias que no pueden acceder, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hoy día si no haces un máster, no accedes a ningún puesto de trabajo y un máster cuesta mucho dinero. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Que ahora otra vez los estudios superiores van a ser elitistas? O sea, me parece fatal, o sea, eso de primera. Y entonces, ahora dicen, el máster es fundamental. Bueno, pues entonces falla la facultad, falla la universidad. Y falla la universidad porque no es práctica. Es decir, que hay que estudiar sin lugar a dudas. Pero haga usted unas prácticas, medio año estudiando, medio año, y no hace falta hacer máster, que a lo mejor tienes que entrar en un despacho para que te enseñen cosas que es verdad que no, o sea, hablar con un procurador, poder dirigirte a un juzgado, vale, pero oye, un año, pero el resto, las prácticas tienen que ser en la facultad, o sea, Desde el ¿por primer qué es año. necesario realizar un máster? Entonces falla la universidad pública, que es lo fundamental y es la base de cualquier sociedad, ¿no? A la Una hora buena de hablar en un enseñanza. procedimiento, en una sala, o sea, la asignatura de oratoria, yo creo que incluso eso es lo que has comentado tú antes, ¿no, Sofía? Incluso había una asignatura que era oratoria, creo recordar que en el grado no hay, que la ponen como de optativa, ¿no? Oratoria, si no me equivoco, en el grado de optativa. Es que eso es una cosa fundamental de todos modos, Miguel, en el derecho. por lo menos en mi licenciatura no estaba la asignatura de Ah, no estaba oratoria. oratoria. En la mía No. tampoco, ¿eh? Los planes, ¿no? De Sí. estudio que teníais, ¿no? No, pero es incluso para examinarte, la mayoría de los exámenes eran escritos o a lo mejor tipo test. Yo en mi caso en Granada hacían muchos orales, pero no concibo un tipo test en un derecho mercantil o en una asignatura que, como decía Miguel, es que si vamos a empezar por saber hablar o sabernos dirigirnos o incluso y- saber o escribir. saber Hombre, es que hay gente que se mete a ejercer la abogacía y que no sabe hablar delante de un juez. Está claro. Y es que el juez le tiene que llamar hasta la atención, que digamos, yo lo he vivido de gente que le han dicho el juez, señorita, sálgase usted a la calle que la universidad abre a las 4. Claro. ¿Qué papel juega el colegio, una corporación en este caso de abogados en cualquier sociedad? Y vamos a hablar un poco de esta y si os parece también de las elecciones que están a la vuelta de la esquina, pues son, bueno, del 17 al 19 lo pueden hacer los abogados de manera telemática, que por primera vez se instaura en el colegio y viene para quedarse, decíamos antes. Y luego en sí el día de votación física es el día 20, ¿no?, de mayo, es decir, prácticamente dentro de unas 2 semanas, ¿no? ¿Qué papel juega el colegio de abogados o tiene que jugar, a vuestro entender, eh? Bueno, pues el colegio es una manera de que nos represente al resto de colectivo. todos los de colectivo, ¿no? Y que nos represente y nos defienda, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que defender la profesión, y no solamente de cara al exterior, sino que en el interior, es decir, velar porque todos los colegiados cumplamos una serie de normas, haya una serie de respeto, que nos apoyen. De hecho, todos los colegiados pagamos unas cuotas mensuales, ¿no?, para que se nos dé una serie de servicios. Después también una gran labor por la sociedad, ¿no? O sea, el colegio tiene una casa de acogida de mujeres, tiene unas comisiones de extranjería, tiene apoyo bastante a la sociedad, ¿vale? Entonces, pues esa es la labor fundamental, y lo que ahora pretendemos intentar es que el colegio salga más a la sociedad, es decir, que la sociedad se entere que el colectivo tiene un colegio de abogados donde puede acceder a él, que de hecho hay una página web, puede acceder a él y informarse, incluso asesorarse de muchas de las materias, ¿no? Y a través del colegio pues pedir también, de hecho tenemos una delegación en los propios juzgados para tramitar todos los papeles de la asistencia jurídica gratuita. Entonces yo creo regula también todo el tema del turno de oficio, entonces hacer una labor fundamental. Tú además formas parte de una candidatura, estás dentro además aquí en esta casa han estado pasando además y circulando los candidatos. Bueno, Pues, y la llamáis la candidatura del cambio, ¿no? He escuchado, ¿no? Yo y Sofía formamos parte con el decano Francisco García Calabres Cobo, y efectivamente le llamamos la candidatura del cambio porque, bueno, pues tanto Carlos Arias como María Victoria, ¿no?, llevan ya 10 años en el colegio, y entonces pues somos todos abogados nuevos, con muchas ganas de trabajar, con mucha experiencia, abogados de toga, muchos que participamos desde hace muchos años en el turno de oficio, ¿no?
y con ganas de trabajar, ¿no? Y de dar un poco de aire nuevo al colegio y hacer bastantes cambios, ¿no? Y luchar por el colectivo, ¿no? Y por la dignidad, sobre todo, de los abogados, que cada día se escucha, ¿no? que cada día nos atacan más o quizás nos respetan menos. ¿Quién defiende a los abogados? Bueno, pues ahí está el colegio. El colegio. También, entre otras cosas, ¿no? Vosotros, desde vuestra perspectiva más joven, ¿cómo veis el asunto de las elecciones y qué creéis que es necesario, a lo mejor, en un colegio de abogados? Principalmente, vamos, este año es verdad que está bastante complicado saber elegir, porque son 3 candidaturas muy buenas. Es verdad que deberían de intentar proteger un poco lo que es al pasante, ¿no? Creo que tienen que abrir como una especie de una organización o lo que sea de parte del colegio de abogados que proteja la situación del pasante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas situaciones a gente que acaba la carrera con su máster y su examen aprobado, que se tiran 2 y 3 años en un despacho que llevan café. O sea, eso no, deberían de mirar esa parte. Yo creo que eso principalmente sería una cosa bastante importante a la hora de cambiar cosas. Velar un poco por esa situación, ¿no? Sí. Ya a nivel profesional de esa persona. Sí, del abogado joven que está empezando y que hay que ayudarlo y que hay que enseñarle y hay muchos compañeros que se quejan de que están en despacho y que es que no ejercen de abogado. Ejercen de chicos de los recados o archivando, en fin, una serie de cosas que creo que es necesaria. Mira que es arduo el trabajo de los despachos, los que hemos frecuentado alguno. Sabemos la labor que lleváis ahí de fondo, ¿eh? A mí, si me lo permite, y sobre todo por ser la cara más joven de la candidatura, hemos establecido una serie de medidas importantísimas que muchas son necesarias justamente para evitar lo que comentaba Miguel, ¿no? La figura del pasante existe porque tiene que, vamos, yo soy partidaria de que exista porque se nos forma y es necesaria esa formación, pero hay que velar también por unos mínimos derechos de esos compañeros, ¿no? Iba a decir la integridad, ¿no? La base integridad del propio Efectivamente, profesional. yo las pasantías de 7 años no las entiendo. Y existen, evidentemente pues se les va remunerando poco a poco, ¿no? Pero después de 8 o 10 años que no está ni siquiera cobrando el salario mínimo interprofesional, porque es que lo que se está aplicando aquí básicamente es la figura del pasante como autónomo, pero que al final depende mucho del despacho. Si tú quieres formar a un compañero, que me parece maravilloso, fórmalo de verdad, pero en el momento que ya esté formado, dale rienda suelta, delega, comparte asuntos con él. Entonces, desde la candidatura nosotros vamos a fomentar el tener relación tanto con entidades privadas como con entidades públicas que ayuden en cierto modo a esa carencia económica que los pasantes sufren. Hablar con entidades financieras para que, en la medida de lo posible, apliquen carencias en adelantos del pago del turno de oficio a los compañeros más jóvenes. También proponemos, sobre todo, seguir con una formación de calidad. Formación que, como hemos dicho al principio, ¿no? Nosotros estudiamos a diario. Esa formación te la tiene que facilitar tu colegio. Y nos encontramos con que es que tenemos que irnos a otras ciudades o a otros... Incluso pueblos, ¿no? Porque creo que aquí también hay otro colegio en la provincia, ¿no? Lucena, ¿no? Sí, Lucena tiene su propio colegio, pero que se puedan hacer máster que a nosotros nos interesen, que los podamos hacer desde nuestro colegio en convenio con la Universidad de Córdoba, que podamos seguir haciendo cursos de expertos en materias especializadas. Entonces, todo eso es lo que nuestra candidatura, creo, ofrece como el aire nuevo que quizá le falta al colegio. Curro, a ver, ¿qué percepción tienes tú del colegio y de las cosas que crees que se pueden hacer desde tu perspectiva? Creo que ya, se ha hablado de casi todo, ¿no? En mi caso, formación, se ha dicho, dar oportunidades de muchas maneras, como ha desarrollado Sofía, por la figura del pasante, qué tipo de figura, qué tipo de convenio con entidades privadas o públicas para dar ese pistoletazo que necesitamos todos, muchas veces, tanto desde dentro los que estamos dentro como los que no encuentran nunca ese hueco. Y el respeto por la profesión, ¿no? Yo creo que empezamos hablando por esa cuestión, si era necesario esa figura del abogado, pues yo creo que también
si desde dentro no se defiende, no se honra y no se respeta, pues todavía no me he estudiado el programa electoral de ninguna candidatura. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es que hay pasantes que les cuesta dinero trabajar. Que hay gente que está trabajando y le está costando el dinero. Fíjate. Y todo porque es una perspectiva de, bueno, estoy en un buen despacho, tengo una perspectiva de futuro y una formación que va a ser extraordinaria, pero es que hay gente que se tira años costándole el dinero, poniendo su coche, desplazamientos, pagando autónomos, pagando colegios y trabajan a coste cero. Porque para esto te tiene que gustar esto mucho, mucho. Sé que esto no es enamorados de la profesión. A los periodistas nos pasa igual, os lo digo aquí, Sí. El cariño y el respeto. Sí. Sé que sois unas enamoradas y que no vais a dejar. Estamos llegando prácticamente al final. Sí me gustaría preguntaros si consideráis que Córdoba es una buena tierra para ejercer el derecho, es una buena ciudad, o quizás haya sitios mejores. Evidentemente, por volumen poblacional entiendo que hay otras ciudades que pueden presentar muchas más alternativas, ¿no? Para ganar dinero, para ejercer la abogacía. Pero ¿es Córdoba un buen sitio para ejercer el derecho? Yo creo que sí. Yo estoy encantada, porque considero que tenemos muy buenos compañeros, que además es fundamental. El poder tener la confianza con el que tiene enfrente de decirle vamos a intentar solucionarlo, que muchas veces se nos achaca la figura del abogado, el pitbull que tiene que ir a atacar en un juicio. No, yo soy de la opinión de que los abogados muchas veces nuestro papel fundamental es el de la mediación y el de la negociación con el compañero. No se negocia lo mismo con un compañero que sabes que es Miguel Pino y que él sabe que yo soy Sofía Fuentes y que llamas por teléfono y dice Miguel, vamos a ver, venga, cede tú un poquito por aquí, cedo yo un poquito por aquí y se soluciona el asunto sin el desgaste psicológico que supone ir a un juicio, a irse a una gran urbe con... al final era un número. Que se puede ganar mucho más dinero, eso estamos de acuerdo. Pero... Bueno, en todos lados, muchos sitios. Pero, y lo bien que se vive aquí también decía muchas veces. Bueno, es una buena ciudad. A ver, Cristina. Yo para vivir sí. Para vivir es maravillosa. Lógicamente, si quieres ganar más dinero y tal, bueno, también dependiendo de la calidad de abogado, o sea, supongo que habrá también en Madrid, Barcelona, abogados que no tengan para vivir, y en Córdoba, pues dependiendo también de tu entorno, ¿no? A mí nunca se me había planteado irme a vivir fuera o a trabajar fuera, pues porque aquí tengo mis amistades, tengo mis contactos y tengo amigos y que me echaron una mano al inicio, ¿no? Entonces yo creo que sí, que Córdoba siempre tienes que valorar en la balanza tu parte personal con la parte profesional, ¿no? Ahora, que quieres triunfar totalmente y acabar en Bruselas, pues no, Córdoba no es el sitio. Pero bueno, a ver, Curro. Soy hijo adoptivo de Córdoba, como empezó diciendo. Y sé que te gusta, ¿no? Me encanta Córdoba. Soy de Castro del Río. Que tampoco está mal el pueblo, tampoco está mal el pueblo. Le conozco bastante, maravilloso y precioso. Pero, y aparte, muy importante, o sea, porque Córdoba no es solo Córdoba capital, es Córdoba y sus provincias. Y en todas las esferas económicas, Córdoba es el motor en la agricultura, la gran parte de su industria, que no tenemos, pero sí se produce. Somos con Jaén es la segunda exportadora de aceite, de aceituna y cualquier otro producto del campo. Entonces, de ahí también hay mucho trabajo, de ahí también hay mucho cliente. En el sentido, yo por ejemplo soy hijo adoptivo de Córdoba, porque de hecho vivo en Castro del Río. Yo voy y vengo todos los días hasta ahora, el día de mañana me quedaré por Córdoba porque por trabajo ya casi más cómodo y demás, pero voy y vengo todos los días de Córdoba, de Castro hacia Córdoba y viceversa. Y bueno, en Córdoba todas las oportunidades y en el aspecto, por ejemplo, del derecho agrario, que no lo hemos comentado, pues es un pilar fundamental. Bueno, pues hay una oportunidad evidentemente de trabajo, de negocio también, dicho sea de paso, en esta provincia. Oye, me ha encantado estar con vosotros en esta jornada. Y ya sé que tengo mucho asesoramiento aquí y espero que haya servido también para la audiencia, para que reconozca el papel que tenéis los abogados, la importancia y la relevancia que tenéis. Insisto, lo digo, también tengo algún familiar abogado y pongo un abogado en tu vida, es importante, abogado o abogada.
Me ha encantado estar con vosotros y os agradezco mucho que hayáis querido participar en este programa, en este espacio, bueno, pues para contextualizar cuál es la situación de la abogacía en Córdoba. Incluso también hemos podido hablar de esas propias elecciones que ya se han ido tocando en esta casa. Así que nada, bueno, pues Sofía, encantado de que estés por aquí. Miguel, Cristina, por supuesto, también. Y Curro, que un placer. Hemos presentado como Francisco, pero nos pedía que le llamáramos Curro. Gracias por estar aquí. Pues así cerramos el capítulo de hoy de este debate que tenemos en Una Mezquita 7 Televisión y que, Dios mediante, volveremos a retomar la próxima semana con otros temas. Espero que tengan una muy buena semana, que tengan un buen remate de día, como siempre suelo decir, procuren ser felices. Adiós. Cajasol, siempre con Córdoba.